Leyendas de la música, grupos legendarios, el rock, el pop, la música nos cambia. No sé si ustedes sabían, pero la ciencia ha descubierto que cuando escuchamos música, nuestro cerebro es diferente, nuestro cerebro activa parte, zonas que no utiliza normalmente. La música también durante mucho tiempo se decía que domaba a los animales peligrosos. Eso decían antes. La música también funciona como un catalizador social. Ahí se expresan nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros problemas. Hay música en las revoluciones, hay música en el amor, pero también hay música que está envuelta en temas paranormales, en conspiraciones. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de una conspiración muy extraña con una invitada que hace rato no estaba y que ustedes siempre nos solicitan que esté aquí. Vamos a hablar de Chris Cornell de Audioslave. Vamos a hablar también de Linkin Park. Es nuestro tema principal. Linkin Park y su cantante Chester Bennington. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Something else. La voz de Chester Bennington, el cantante de una agrupación que cambió la historia del rock, una agrupación llamada Linkin Park, que además, tristemente, él ya no está con nosotros, pero mucha gente dice que él no está porque él conocía secretos de Hollywood. No sé si sea verdad. Hoy vamos a explorar esas teorías y muchas más. Vamos a hablar de la vida de Chester Bennington, vamos a hablar de Linkin Park. Y para hablar de eso estamos con una invitada muy especial, nada más y nada menos que Tania Velázquez. Tania, gracias por estar con nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, muchas gracias por la bienvenida y sobre todo gracias por la invitación. Estoy acá muy contenta de estar nuevamente en Cruz Escribiente hablando de temas que a todos nos gustan. Y para nadie es un secreto que yo soy fan de la cultura pop, fan de la música, soy melómana a morir y sobre todo amo con la vida el rock. Para mí es un género importante, trascendental, que no es que sea superior a otros géneros, cada uno tiene sus gustos, pero llegó a mi vida en un momento muy trascendental y estamos hablando de la década de los 2000, década en la que ya muchos éramos adolescentes, sobre todo en el año 2005-2008, yo tenía ya 14 años y en esa época estaba de moda lo que era el neopunk, el rock como tal ya más alternativo. También comenzó la era emo, esa era donde todos nos peinamos con flequillo, nos maquillamos ese delineador hasta parecer mapaches, una época que me encantó. Y otro subgénero que me encanta hasta ahora que se llama el nu metal. El nu metal que tiene una banda emblemática para ese tiempo que es nada más y nada menos que Linkin Park. Un grupo que estaba conformado por hombres que fue insignia de una generación y sobre todo también hay que tener en cuenta que pasó por una etapa de transformación luego del deceso de su vocalista Chester Bennington. Entonces nada, a lo que vinimos está lleno de muchos misterios. Vamos a hablar acerca de este deceso de la nueva vocalista de este grupo y nada, un saludo a los que nos están escuchando y comencemos. Hay una canción que me encanta de Linkin Park, se llama In the End. I try so hard and that's so far. Esa canción, no soy bueno cantando, soy mejor hablando, pero quería cantar ese pedazo porque esa canción me gustó mucho. Hay otra que se llama Crawling, Crawling in the Skin, más o menos dice así. Me encanta, esas dos canciones me encantan. Puedo equivocarme, mi inglés le falta un poco, pero pues quería a todos ustedes expresarles que me gusta Linkin Park. Algunos tal vez no les guste, pero bueno, Tania, hablemos de Linkin Park. ¿Cuáles son los misterios que hay detrás de esta banda de rock? ¿Por qué la gente asegura que una conspiración terrible hay detrás? Cuéntenos usted, nárrenos por favor, Tania, ¿qué es lo que hay de misterio? ¿Qué es lo paranormal que mucha gente dice hay en Linkin Park?
Linkin Park como tal tiene varias curiosidades, misterios, pero para poner en contexto a los que de pronto no escuchan rock o no conocen del nu metal, porque puede pasar, les cuento que Linkin Park es una banda que se originó en los años 90. ¿Desde cuándo? Desde 1996 se comenzó a formar gracias a Mike Shinoda, que es uno de los vocalistas, que también es diseñador en sus ratos libres. Él como tal no cantaba rock, lo que pasa es que hacía pistas con sus amiguitos del colegio, él rapeaba y comenzaron a tomarse la música muy en serio. De hecho, la banda no se llamaba en su inicio Linkin Park, se llamaba Zero, con X, ¿sí? Y de ahí en adelante empezaron a producir diferentes espectáculos. De hecho, en West Hollywood se presentaron con System of a Down y otras bandas que eran emergentes en ese momento. ¿Qué pasaba? Que el vocalista en un principio no era Chester Bennington, sino que era otro que se llamaba Mark Wellfield. Pero al lado de él estaba Joe Hahn, que antes de ser miembro de la banda era una persona encargada de hacer efectos especiales, y Dave Farrell. ¿Qué pasó? Como Linkin Park en ese momento no le estaba yendo tan bien como esperaban, algunos dijeron no logramos un contrato discográfico, nos vamos y ya. ¿Quién renunció? Wakefield, que era el vocalista. Sin embargo, un hombre llamado Jeff Bloom, que es muy importante también en el mundo de la música, escuchó a un joven Chester Bennington que era parte de un grupo que se llamaba Great Days. Sin embargo, lo contrató Mike Shinoda, le dijo: me gusta tu voz, me gusta tu actitud, ¿por qué no nos unimos juntos? Comenzaron a construir un álbum de nu metal bastante exitoso que se llama Hybrid Theory, y de ahí en adelante despegó Linkin Park. ¿Por qué? Porque les gustaban esa fusión de géneros, además de que experimentaban con instrumentos, con pistas, y que Chester cantaba de una forma particular que era casi que gritando. No saben por qué, eso les encantó y crearon su primer álbum, que fue entre el año 2000 y 2002. Esa creación, la comercialización y el éxito, porque contaba con diferentes canciones que alguna vez ustedes por allá han escuchado en su vida, que se llaman Crawling, In the End, One Step Closer, Papercut y demás. Si no las han escuchado, se las recomiendo si son abiertos a otro tipo de gustos y de géneros, para que conozcan más de Linkin Park. De ahí en adelante ellos tuvieron un ascenso meteórico, comenzaron a cantar no solo en conciertos pequeños, daban fiestas después de los conciertos para que la gente asistiera, se fueron haciendo mucho más grandes y sobre todo respetados en la industria musical. Llegaron a crear éxitos para películas como Crepúsculo, sí, Crepúsculo, búsquenlo, y también Transformers, que es un antes y un después para la banda. Ellos siguieron trabajando, hicieron muchísimos álbumes, pero ocurrió algo en el año 2017, y es que uno de sus integrantes, el vocalista Chester Bennington, perdió la vida por su propia voluntad. Él decidió no continuar más en este mundo y acabó consigo mismo en el mes de julio del año 2017. De ahí en adelante tuvieron una pausa hasta este año. Linkin Park regresó a los escenarios después de mucho tiempo, haciendo un evento especial y anunciando una gira con su nueva vocalista, que es una mujer, que se llama Emily Armstrong. Thinking like just yesterday, like we played a televised show, and we were going to play. La voz de Mike Shinoda es el rapero de Linkin Park. Chester era el que cantaba, a veces con un tono muy suave, a veces gritando, y Mike Shinoda era el que rapeaba. Entre los dos hicieron de esta banda algo muy grande. Linkin Park sigue funcionando, sigue sonando, ahora tiene una cantante. Pero bueno, Tania, cuéntenos por favor, ¿cuál es ese misterio? ¿Por qué la gente tanto habla
habla tanto, hablé con conjugación del Caribe de Miami, hace un poco, un saludo a todos los que están allá en Miami, pero bueno, ¿qué es lo que la gente dice que es extraño, paranormal, conspiranoico, raro que hay en la muerte de Chester Bennington, el vocalista principal de Linkin Park? Esteban, déjeme decirle que este es un tema complicado para muchos porque no solo vamos a hablar desde la vida, vamos a decirlo así, la vida real o la vida de farándula también, sino que vamos a abarcar teorías de conspiración, vamos a abarcar también temas inclusive de salud mental y demás. Y para eso vamos a hablar un poco de la biografía de Chester Bennington como tal, no en grandes rasgos, pero sí déjenme contarles que Chester fue un hombre con una vida complicada tristemente. Él nació en 1976 en Palos Verdes, Estados Unidos, y de ahí en adelante su vida no es que estuvo llena al principio de fama o de gloria o de dinero. Al contrario, él vivió en Arizona, la mamá de Chester era enfermera, su papá era detective de la policía y trabajó en diferentes casos. Sin embargo, Chester, él le gustaba era la música, por eso terminó volviéndose un gran artista. Pero al mismo tiempo les cuento que Chester en su vida cotidiana, él cuenta que fue una persona víctima de abuso, él fue sobreviviente al abuso desde muy niño. Él cuenta que desde muy pequeño sufrió de abuso por parte de un conocido desde cuando él tenía nomás 7 añitos, era un niño pequeño. Él decía que tenía miedo de pedir ayuda, que no quería que la gente pensara que era una persona con otro tipo de orientación sexual o que pensara que mintiera, y la persona lo abusó hasta que él cumplió sus 13 años. En ese mismo lapso de tiempo, Chester padeció no solo las circunstancias de abuso que les comento, sino que también sufrió la separación y el posterior divorcio de sus padres. Eso pasó cuando él tenía solo 11 años. Todo continuó terriblemente, comenzó su adolescencia, la situación lo llevó incluso a pensar en algunas ocasiones que lo mejor era acabar con la vida de muchas personas e irse. Pero encontró en el arte una escapatoria que en su momento fue sana, comenzó a escribir poesía, canciones, incluso comenzó a dibujar. Sin embargo, fue tan pesada la pelea por la custodia después del divorcio que el padre, que era policía, se quedó con la custodia del pequeño Chester. De ahí aprovechó la posición de privilegio que tenía su padre y la policía y comenzó de ahí en adelante a caer en una espiral autodestructiva. Empezó a abusar del consumo de diferentes sustancias, opioides, metanfetaminas, LSD. De todo lo que ustedes se pueden imaginar, Chester consumía en su adolescencia. Al mismo tiempo de eso, él en el colegio no era que le fuera muy bien, fue víctima de acoso, de matoneo. Inclusive hay un informe del colegio en el que estudió y Chester con el tiempo reveló también a la prensa este episodio donde él dice que lo golpearon como una muñeca de trapo porque era flaquito y aparte parecía diferente de las otras personas que estaban con él en ese momento en el colegio. Ya esa espiral autodestructiva iba como en aumento. La mamá de Chester por fin logró volver a convivir con su hijo, se mudaron juntos porque la espiral de autodestrucción estaba terrible. De ahí en adelante Chester fue otra persona, la mamá le prohibió salir porque se dio cuenta del problema que tenía de adicciones. Obtuvo sus primeros empleos como en Burger King, y como hacen muchos chicos gringos antes de comenzar su carrera como músico, y después logró de alguna manera superar por un momento el abuso de sustancias e inclusive ya famoso comenzó a denunciar el consumo de muchas personas, a hablar bastante, pero dicen que en el año 2011, cuando ya estaba en la cumbre de su éxito Linkin Park, comenzó a beber y a beber y a beber y a beber y empezó a ser dependiente del alcohol porque decía que él ya no era el mismo, sino que por el contrario tenía que cambiar y dejar de existir ese ser que estaba en ese momento apoderándose de él. Y ahí el mundo de la música también influye bastante. Aparte de él ser un gran y afamado músico, líder de una banda
también se hizo amigo de Chris Cornell, que si ustedes no lo han escuchado, era vocalista de Audioslave y de Soundgarden. En el año 2000 se hicieron grandes amigos, de hecho compartieron una gira, les fue muy bien, tenían buena química, hacían música juntos, mejor dicho, eran los mejores amigos, los mejores amigos. Sin embargo, ¿qué pasó? Chris Cornell también tenía, por decirlo así, sus demonios. Él también sufría de diferentes problemas de salud mental. Y en el año 2017, Chris Cornell decide abandonar este mundo por voluntad propia. Y el 18 de mayo de ese año lo encontraron colgado, tristemente, sí, acabó con su vida. Y ahí es donde empieza lo extraño. La gente decía, ay, sí, Chris Cornell tenía problemas de salud mental, tenía muchos problemas, no sé qué. Pero el que la pasó muy mal después de eso fue también Chester Bennington. Incluso Mike Shinoda, que también hace parte de Linkin Park, dijo que definitivamente le había pasado muy, muy mal, que cuando se enteraron de el fallecimiento de Chris quedó supremamente devastado Chester, empezó a cantar una canción que se llamaba One More Light, pero no pudo terminar de cantar la canción porque quedó ahogado en el llanto, en el dolor. Ellos tenían que grabar una presentación en vivo, también en honor a Jimmy Kimmel, pero no pudieron, definitivamente no pudieron, porque la canción habla de la pérdida de un amigo. Y estamos hablando que era su mejor amigo. Ya en las exequias de Chris Cornell como tal, se presentó Chester cantando la canción de Leonard Cohen, Aleluya, en el funeral. Y él solo dijo que no sabía cómo se sentía, que era un dolor muy grande, y solo se presentó diciendo mi nombre es Chester, y ya, dijo mi nombre es Chester, y interpretó la canción e hizo parte del homenaje. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que les estoy contando? Porque ese mismo año la gente pensaba que de pronto, a pesar del luto por el que estaba pasando Chester Bennington, él había tenido una mejoría, ¿no? Inclusive los mismos miembros de Linkin Park decían que antes él cantaba las canciones recién compuestas que hablaban de su dolor, de sus abusos, de que expresaban todo eso. Lloraba y lloraba bastante, pero que tenía una leve mejoría. Sin embargo, ellos se encontraban también de gira. Él nuevamente volvió a depender del alcohol, a abusar del alcohol. Y les cuento que esto tristemente no tiene un final muy bonito que digamos. De hecho, él en ese mismo año, en el 2017, estaba de vacaciones con su esposa, con sus hijos en Arizona. Y le dijo a la esposa, mira, yo me voy a devolver porque tengo mucho trabajo que hacer, quédate tú con los niños, no sé qué, bueno, cómo pasa. Pero ocurrió algo completamente peor. Y es que ese día, 20 de julio de 2017, era el cumpleaños de su amigo Chris Cornell. Son coincidencias dolorosas de la vida. La esposa de Chester comenzó a sospechar de qué era lo que estaba pasando realmente y mandó a su ama de llaves, y tristemente el ama de llaves en Palos Verdes Estates, California, que era la casa que tenía Chester Bennington, abrió la puerta y lo encontró. Al igual que Chris Cornell, Chester Bennington había decidido acabar con su vida de la misma forma que lo hizo Chris Cornell, colgado, acabando con su respiración. No dejó ninguna nota que dijera por qué lo había hecho, simplemente lo hizo y ya. Fue algo muy trágico. Mike, que les cuento que hace parte también activa de Linkin Park, solo puso un tweet en el que lamentaba la muerte. Él decía conmocionado y desconsolado, pero es verdad. Es una declaración oficial que saldrá tan pronto como tengamos una. Eso fue terrible. Al otro día, Brian Elias, que era un jefe de operaciones en la oficina del médico forense, ¿verdad?, hicieron todos los reportes necesarios para el informe de toxicología. Dicen que Chester no estaba ebrio, por el contrario, él sabía lo que estaba haciendo, solo había una pequeñísima cantidad de alcohol y que el resto había quedado en una botella que estaba en la escena en la que había pasado el deceso de Chester. En ese momento Linkin Park estaba de gira, la gira se llamaba One More Light Tour. Les tocó cancelarla claramente, reembolsar las entradas, porque recordemos que Chester era el vocalista presente,
y de ahí Linkin Park entró, por decirlo así, en un estado como de coma. No hizo mucho más, hablaban, se hicieron homenajes respectivos a Chester Bennington, pero un dato muy triste que muchos no conocen y que si usted es fan de la música o quiere ver la situación y reconocer a veces que la salud mental de una persona o simplemente la depresión de una persona no se ve porque sonríe o no, es un video de un carpool karaoke que se hizo con un presentador muy famoso de Estados Unidos que es actor, que apareció en ¿Qué pasó ayer? Y en ese se ve a Chester completamente feliz, se ve como si no pasara nada por su vida, como si no estuviera sufriendo, al contrario, ríen, cantan. Si no fuera por la situación en la que pasó después, 6 días después del fallecimiento de Chester, créanme, hubiera sido una pieza divertida como las que muchos artistas hacen. Y la familia de Chester permitió que las personas conocieran esos últimos momentos antes de su fallecimiento. Y el último homenaje lo hizo claramente la banda Linkin Park, pero ya en el 27 de octubre de ese año, que se llamaba Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington. En este homenaje participaron muchas celebridades, miembros de System of a Down, de Korn, de Bring Me the Horizon, Yellowcard, bueno, cualquier cantidad de grupos. También Jay-Z, un rapero que también está en este momento en la polémica. Ya sabemos que por el caso de P. Diddy, de hecho si no lo saben, con Esteban hablamos también de ese caso, rindió homenaje a Chester haciendo una mezcla de la canción Numb. Y también Chris Martin le rindió homenaje cantando Crawling en piano. Es una pieza hermosa y nostálgica. Y pues de en adelante hasta hace muy poco realmente es que Linkin Park volvió a tomar fuerza, pero ya con su nueva vocalista, que sí es una mujer. La gente se quejaba mucho, aunque ahora la quieren un poquito más. Su nombre es Emily Armstrong, nació el 6 de mayo del 86, es de Los Ángeles, actualmente tiene 38 años, pero así como ha sido polémica, para otros ha sido un buen acierto, es un refresh al grupo, como empezar desde cero, que de hecho su nuevo álbum tiene una referencia a eso, pero se llama From Zero, y Linkin Park nuevamente ha estado en el ojo de todos los que les gusta la música de este tipo, el nu metal, porque hay nuevo álbum, se hizo nueva gira que escogieron a Colombia como uno de los epicentros y para el próximo año vuelven con mucha más fuerza y una gira mundial. Siempre que alguien fallece hay conflictos, siempre. No sé si ustedes ya vivieron un conflicto de una herencia. Todos los hermanos pelean, todos se agarran, siempre hay un problema del berraco, hay un montón de conflictos muy fuertes. Y bueno, yo quisiera decirles a todos ustedes que es mejor tener a las personas vivas que fallecidas. Siempre es mejor estar con alguien que uno ama, poderlo tocar, poder hablar con ellos, que tener una casa gigante que esa persona trabajó toda la vida. A mí por eso las herencias no me gustan mucho, pero bueno, siempre hay conflictos en las herencias, peleas. Que al tío le tocó una finca y al otro le tocó un rancho y entonces se agarran y se odian entre los hermanos. Eso realmente es fuerte. Hay un dicho que dice que es tan débil que no pelea una herencia, porque las herencias las pelean todos. Pero bueno, hablando de estos conflictos después de la muerte, Tania, ¿cuáles son los conflictos que surgieron después de la muerte de Chester Bennington? Después de la muerte de Chester Bennington, ¿qué fue lo que sucedió y por qué muchos dicen que ahí hay un gran misterio? Como venía diciendo Esteban, esto es un tema complicadísimo porque estamos hablando de una mujer que estaba reemplazando a un hombre. Entonces, para muchos fue una gran sorpresa que ya en 2024, de hecho fue un 5 de septiembre, se confirmó que ella iba a ser la nueva integrante de Linkin Park, ¿no? Entonces la gente, ay, pero ¿por qué una mujer? ¿Por qué no un hombre? Es que una mujer, eso se escucha como Paramore. Bueno, se crearon un poco de estereotipos y de tabús bastante pesados en cuestiones de género y de talento.
Entonces a la gente al principio no la aceptó como debería ser. Pero aparte de eso y esa polémica que es más de la vida cotidiana, también existe otra aún más fuerte y es que decían que la querían cancelar. ¿Por qué? Resulta que Emily fue criada en la iglesia de la cienciología. Sabemos que esta iglesia de alguna forma se ha permeado bastante en el mundo de Hollywood, sobre todo, y pues a la gente no le agrada porque los consideran como una secta, ¿no? Se sienten abrumados y sorprendidos, sobre todo por todas las cosas tan tremendas de esta iglesia que salen a la luz. Entonces, eso es lo primero que no le comenzó a gustar a la gente. Hay un rumor en el que dicen que el hijo de Chester Bennington apenas oyó la noticia, se enojó bastante, discutió con Mike Shinoda porque dijo que ella no era la persona ideal, que a él no le habían pedido permiso para aprobar esa vocalista, como si el hijo tuviera una decisión como tal de qué iba a pasar con Linkin Park y no la agrupación, y le dijo que aparte de eso, ella era una persona que era completamente influenciable y que ante el mundo no tenía una buena imagen, sino que al contrario, algo peor. Jamie, porque así se llama el hijo de Chester, incluso comenzó a hablar para los medios de comunicación y dijo, miren, la verdad no estoy de acuerdo con la nueva vocalista de Linkin Park, con Emily Armstrong, tampoco estoy de acuerdo con Mike Shinoda. Mike me bloqueó de su Instagram, cuenta él en un testimonio, y dice que él no pagaría $500 por ver a Emily y a Linkin Park de nuevo, que también él peligra porque siente que su seguridad va a estar en riesgo porque la gente lo incita a hacer lo mismo que hizo su papá, que dicen, vaya y haga lo mismo que su papá, vaya y acabe con usted mismo. Entonces él siente que va a ser agredido en algún momento cuando vaya a un concierto de Linkin Park. Por otro lado, él mismo dice, yo estoy preocupadísimo, no solo por esto, en fin de cuentas, pues una mujer que tiene talento, pero dice que lo que más le incomoda de Emily como nueva vocalista de Linkin Park es que ella, aparte de pertenecer a la iglesia que les comenté, apoya directamente a Danny Masterson, que fue condenado por abuso físico y sentenciado a 30 años de prisión. O sea, es algo terrible porque quienes no sepan, Danny Masterson fue un actor muy reconocido que actuó en That 70 Show y que en el 2017, con el auge del movimiento Me Too, fue acusado por 2 mujeres de haber sido abusadas por él. Dicen que él las drogó y que abusó de ellas. El tema escaló bastante porque estamos hablando que era para la época de este movimiento que ayudó a condenar a diferentes victimarios, incluyendo a él. Y en este caso dicen que la Iglesia de la Cienciología tuvo mucho que ver, que ayudó a encubrir agresiones y que incluso las 3 mujeres que dijeron que habían sido víctimas de Danny Masterson hacían parte de esta religión y que las querían hacer firmar un acuerdo de confidencialidad y pagar por su silencio con $400,000. Incluso dicen que estos abusos ocurrieron entre el 2001 y el 2003, que en ese momento una de las víctimas era menores de edad. Se habla de una posible posesión de contenido explícito de niños y tristemente este caso dio para que actores como Mila Kunis y Ashton Kutcher tuvieran la osadía y el atrevimiento de escribir cartas al juez diciendo que por favor liberaran a Danny Masterson, que porque era una buena persona. Emily Armstrong de Linkin Park estaba también en ese equipo, aparte de ser parte activa de esta iglesia de Hollywood. También dijo que él era inocente, que él no era mala persona, sino que habían sido circunstancias de la vida que lo habían obligado a actuar de esa manera. Por eso Emily en este momento es foco de polémica, por eso no es aceptada por el hijo de Chester Bennington y tampoco por el público en general.
so much. I kept a very low profile within that time. I was also very busy. La voz de Emily Armstrong, que es nada más y nada menos que la nueva cantante de Linkin Park. Sí, Linkin Park sigue con una nueva cantante. ¿Quién es Emily Armstrong y qué piensas de este nuevo Linkin Park? De la que ya hablamos ahorita. O sea, ya hablamos de la nueva cantante, pero querían que la escucharan y quiero, Tania, que nos cuente qué piensas de este nuevo Linkin Park. Oye, Esteban, es que esta pregunta es demasiado pesada porque estamos en tiempos bastante sensibles, ¿sí? Y separar la obra del artista es muy berraco en muchas cosas. En el caso de Emily, defendiendo a Danny Masterson como perpetrador, como abusador, pues sí es algo que te asusta en el subconsciente, que uno diga cómo hay personas que hagan esto. Sin embargo, hay cosas que hay que decir dentro del ámbito del arte. Ya no estamos hablando de la persona, estoy hablando de dentro de la técnica de ella. Y es que la gente decía, ay no, sí, es que canta como Hayley Williams y demás. Y realmente ha sorprendido la gente con el paso del tiempo, de hecho de los meses, con el lanzamiento del nuevo álbum que se llama From Zero, o sea, desde cero, como si fuera un nuevo comienzo de Linkin Park. Le abre la puerta a que la gente también disfrute de esta nueva etapa. Han tenido 2 buenos éxitos, han comenzado una gira, el siguiente año van a continuar también presentándose y es un aporte valioso porque se está hablando del renacimiento del nu metal con contenido de calidad. Lamentable que de pronto se vea manchado el nombre de Emily Armstrong, pero sin duda sí ha cambiado bastante el grupo. Ha encabezado ya algunas listas de las personas que escuchan estos géneros. Entonces, aparte de lo que digo de que es jodido separar la obra del artista, hay que decir que sí, que tiene un buen rango vocal, que para mi percepción canta muy bien, que claramente no es Chester Bennington, eso es algo que hay que dejarlo muy claro. Y pues seguirlos escuchando o no, ya va en cada quien, en su moral, en lo que cree. Y hay algo que olvidé comentarles con respecto a lo de Chester y lo de Chris Cornell, y también en esto entra un poco Emily, y es el deceso de ellos, de lo que ha sido de Chester y de Chris, que fueron, recuerden que con meses de diferencia, que se escogió una fecha como tal de acabar con su vida en la misma fecha del cumpleaños de su amigo. Y es que la gente dice que eso no es verdad, que al contrario, que lo que pasa es que esto hace parte de una teoría de conspiración en la que ellos supuestamente conocían sobre una red de trata de menores y que por eso la gente y el Pizzagate y los Illuminati y demás decidieron encubrirlos y hacerlos parecer como una autolesión, como un autoatentado, y que realmente fueron asesinados porque iban a denunciar estas redes. No hay algo que lo confirme, por el contrario, todo lo que arrojan los datos es que ellos lamentablemente sí padecían de problemas de salud mental, como los que les contaban, que no era de un día ni de 2, sino eran de años, y que resintieron en su momento. Y bueno, Tania, muchas gracias por estar nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Realmente emocionante estar contigo nuevamente, y cualquier información pues pueden buscarte. Muchas gracias, Tania, por estar aquí. Al contrario, Esteban, gracias a usted por el espacio, por haber compartido estas historias conmigo acerca de artistas, de músicos, de polémicas. Sí me gustaría muchísimo que ustedes compartieran ahí en los comentarios, separarían la obra del artista, si no, qué opinan. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy en TikTok y en Instagram y en X y en Threads como @TaniaMeCuenta. Ahí subo contenido, ahí nos conocemos, nos vemos las caras y sobre todo compartimos nuestros gustos musicales. Entonces, un saludo, un abrazo. Recuerden que ustedes allá cuando están picando cebolla, cuando están haciendo oficio, cuando están en la oficina para aguantarse el regaño del jefe que nos está escuchando, que se le envía un abrazo gigante.
Y bueno, llegamos al final de otro capítulo de los audios de Cruz Escribiente. Ya casi llegamos a 50.000 personas. Para mí es algo que no me esperaba. 2 años de trabajo duro, 2 años de esfuerzos y ya vamos casi a las 50.000 personas en YouTube. También estamos haciendo un esfuerzo grandísimo grabando junto a ustedes historias. Entonces, si usted tiene una historia, si usted ha vivido algo sorprendente, si usted ha vivido algo raro, por favor, ya mismo, escríbame aquí abajo. Yo les envío un correo electrónico, ustedes me escriben por ahí y podemos hacer un programa en el que usted sea el protagonista en esto que se llama Los Audios de Cruz Escribiente, que como les digo ya va a cumplir 2 años. 2 años haciendo podcast de misterio, 2 años hablando con ustedes, ¿sí? Porque en el fondo es como hablar con ustedes. A veces ustedes nos llaman, a veces ustedes nos responden. Hemos hecho cursos, pronto haremos otro, cursos de escritura, cursos de podcast, para que ustedes estén junto a nosotros. Y ahí nos vemos y aprendemos juntos porque ustedes tienen también mucho que enseñar. Pero bueno, también quería esta vez decirles que, y como en los últimos podcasts, que ustedes nos solicitaban, ay Esteban, pero es que nunca lo podemos ver, no podemos ver a los invitados, queremos ver la cara de los invitados. Pues bien, tenemos ahora un video podcast donde pueden verme a mí y ver a los entrevistados, donde pueden ver a los entrevistados hablando, incluso colocamos imágenes. Y hace poco hicimos uno que seguramente les va a gustar a ustedes porque en ese hablamos de tecnología imposible, un tema que les encanta en este podcast. En ese hablamos de un proyecto que se llama Starlight, un material que es indestructible, que se presentó en televisión y se perdió. ¿Quieren saber de eso? Una copa, la copa de Licurgo, una copa hecha en la Edad Media que parece haber soportado una explosión nuclear. ¿Existe? ¿Es probable que eso exista? Ya hablamos de Linkin Park y hablamos de todos sus misterios en esta emisión, pero ¿se imagina que existiera esa tecnología imposible? ¿O el mecanismo de antichitera? Un mecanismo antiguo que parece un computador que se encontró tirado en el fondo del mar, allí sumergido por unos arqueólogos. Cuando lo sacaron dijeron, esto tiene 2000 años, pero parece una pieza de computador. ¿Qué diablos es esto? ¿Quieren ver ese mecanismo? ¿Quieren escuchar a nada más y nada menos que a Juan Jesús Vallejo hablando de esta tecnología imposible y de viajeros del tiempo? Es muy fácil, solo escriban historias paranormales con Esteban Cruz, Juan Jesús Vallejo, historias paranormales, viajeros del tiempo, historias paranormales con Esteban Cruz, viajeros del tiempo, ya lo encuentran. Y vamos a escuchar ya un avance y vamos a hacer un programa solo de eso. Creo que el próximo lo vamos a hacer de eso, de casos de tecnología imposible, porque ese tema le encanta mucho a todo nuestro público. Pero por ahora escuchemos a Juan Jesús Vallejo en este adelanto. Y si ustedes quieren ver el video podcast completo, aquí les dejo en la descripción, les dejo el link para que entren ahí y lo observen. Que hubiera muy antiguo una tecnología que sí sea de origen extraterrestre, es así, yo no lo descarto. No lo descarto porque luego nos quedaron obras de ingeniería que son una auténtica maravilla y que no hemos sabido capaces de replicar. Si yo cojo la Gran Pirámide y la desmonto, le hago una muralla a Francia de 2 metros por todo el país. Para que te hagas una idea de la barbaridad que estoy diciendo. Y esos moai que hay más de 1000, todos miran al exterior de la isla y todos miran a las estrellas. ¿Qué significaban, qué simbolizaban? No lo sabemos. Pero están hechos con una tecnología que a día de hoy no hemos sido capaces de replicar. Tenemos un OPAR, por ejemplo, del siglo XX, de hace 3 días. El Starlight no entregó el secreto del Starlight, se lo llevó a la tumba. Historias paranormales con Esteban Cruz, así se llama, lo pueden buscar ustedes ahí fácilmente en YouTube y busquen el video, se llama Viajeros del Tiempo, alienígenas ancestrales, pirámides inexplicables, secretos. Búsquenlo ya, ahí lo encuentran, ya vamos a llegar a 100.000 vistas, 100.000 vistas ese video con Juan G. Vallejo. Si les gustan estos temas de tecnología imposible, es más, nuestro próximo podcast aquí en los audios de Cruz Escribiente va a ser sobre tecnología imposible, yo lo voy a narrar, voy a estar ahí hablando de eso y bueno.
Solo quería decirles eso. Y también quería decirles que tenemos un libro que seguramente les guste, que se llama Expedientes X Colombia. Expedientes X Colombia lo consiguen en cualquier librería de nuestro país. En cualquier librería de nuestro país usted puede ver Expedientes X Colombia. Y bueno, quisiera también decirles que nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente trabajamos muy duro, muy fuerte, pero también dejamos mensajes de crecimiento, mensajes para ser cada día mejores, mensajes para que ustedes y nosotros podamos todo el tiempo avanzar en la vida, porque la vida no es fácil, la vida siempre está llena de problemas, es un camino la vida. Y entonces hoy quiero hablar esta vez de citas de uno de mis escritores favoritos, Gabriel García Márquez, quien escribió 100 años de soledad, que estos días está de moda 100 años de soledad porque tiene un nuevo programa en Netflix, una serie en Netflix. Y bueno, hablemos un poco de las frases que nos dejó Gabo, que son realmente impresionantes. Y aquí se había muerto la prima. Y yo me daba cuenta que ese terror que yo tenía en aquel momento en Aracataca, y que me lo habían convertido en el terror concreto, en el abstracto terror concreto de los muertos que salían. Y este es Gabriel García Márquez hablando de nuestros temas, de los fantasmas de la vida después de la muerte. También vamos a hacer un podcast sobre Gabriel García Márquez y sus experiencias paranormales. Pero antes de eso, hablemos un poco aquí nosotros de esas frases que nos dejó Gabo. Y comenzamos así. El gran poder existe en la fuerza irresistible del amor. Eso escribe Gabriel García Márquez en su novela El general en su laberinto, que es muy buena, se la recomiendo, en la que habla nada más y nada menos que de Simón Bolívar. Y eso es el gran poder está en la fuerza del amor. Por amor hacemos cosas, por amor nos vamos de nuestros países, por amor nos quedamos en nuestros países, por amor luchamos, por amor a nuestros hijos trabajamos duro y les entregamos todo y nos sacrificamos. Por amor cambiamos el mundo. Por amor, terriblemente, a veces nos arriesgamos. Pero bueno, el amor es más fuerte. Y dice también en el amor, en los tiempos del cólera, sin hacer una repetición de la repetidera de la palabra, dice lo siguiente: el amor se hace más grande y noble en la calamidad. Y esto es real, cuando estamos en momentos duros, en momentos tensos, en momentos terribles, entonces en esos instantes el amor se hace más grande porque apoyamos más, porque damos más, porque entregamos más, porque recibimos más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está así aburrido, en crisis, medio deprimido, y llega la gente y te ayuda y te pregunta, sientes que te aman, sientes que realmente te quieren. Y esta frase que sigue es de los 12 cuentos peregrinos, una de mis novelas favoritas. No es una novela, realmente son 12 cuentos, como dice su título, me equivoqué. Son 12 cuentos que están ahí en un libro. Dice así: a modo de disculpa, le pregunté si creía en los amores a primera vista. Claro que sí, me dijo, los imposibles son los otros. Y claro, uno sí siente amor cuando ve algo, uno sí siente cariño cuando ve algo. Eso lo mueve, eso mueve al mundo. Eso dice ahí en 12 cuentos peregrinos. Hermosas frases de Gabriel García Márquez. Algunas son también sobre la vida. Algunas le cambian a uno la perspectiva del universo, del cosmos, de lo que uno de alguna manera experimenta. Dice él, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Eso dice Gabriel García Márquez en Vivir para contarla, que es su autobiografía. Son escritos muy muy bonitos. Allí cuenta su vida, cuenta cómo era su infancia y nos quedan 2 frases más. En El otoño del patriarca, una novela que también fue muy importante, él dijo: nadie se mueva, nadie respira, nadie viva sin mi permiso. Y es la idea de que uno está viviendo y que siempre hay poderes que lo quieren controlar, pero la vida sigue adelante, no importa quiénes estén ahí, seguimos vivos. Y por más que nos quieran controlar, nadie, escuchen bien, nadie puede controlarnos. Y en 100 años de soledad dice lo siguiente: como todas las cosas buenas que les ocurrieron en su larga vida, aquella fortuna desmandada tuvo origen en la casualidad. Y eso es algo que sí es importante, y es, en la vida también hay casualidades buenas, pero hay que vivirlas, hay que aceptarlas. La casualidad o suerte a veces nos ayuda, la mala suerte a veces nos condena, pero no la rechacemos,
Porque algo nos llegue por suerte no significa que no lo merezcamos, que no debemos aprovecharlo. Si no hacemos maldad, ¿no? Si no le hacemos daño a otros, aceptemos los regalos del universo, porque usted que me está escuchando se los merece. Y bueno, llegamos al final. Buenas frases, ¿no? Esta es de Gabriel García Márquez, buenas frases. Les recomiendo que vayan al canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y nada, que consigan el libro Expedientes X Colombia. A todos ustedes, muchas gracias. Solo cariño, solo amor. Solo cosas bellas, solo cosas buenas para la vida. Aquí seguiremos luchando en este podcast para que usted se entretenga, esté usted donde esté. Porque yo, Esteban Cruz, quiero decirle que yo, a usted, lo quiero mucho.